Bienvenidos mis hermanos una vez más a Momentos de Teología. Ustedes saben que hemos iniciado el tema de la iglesia. Hemos tratado hoy creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Hablamos un poco de la iglesia y luego entramos en el por qué la iglesia es una. ¿De acuerdo? Hemos empezado a desarrollar ese tema de por qué es una. Hablamos también de las heridas que tiene la iglesia. Y en el día de hoy vamos a hablar, después de haber tocado las heridas que afectan la unidad de la iglesia, cómo podemos guiar la iglesia a la unidad. En este tema de la unidad entra lo que es el ecumenismo, que es esta vía que la iglesia está utilizando para que se pueda volver a unir todos los cristianos, ya que estamos pues separados entre sí. Les había explicado que esta unión que Jesús había querido para su iglesia desde un principio ha sido pues rota por hombres, ¿de acuerdo? O sea, por seres humanos, son los que han roto esa unidad querida por Cristo. Cuando él quería su iglesia, él no pensaba en iglesias, él quería una sola iglesia. Por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si hubiera querido muchas iglesias, hubiera dicho mis iglesias, ¿de acuerdo? Entonces muchos tipos de iglesias, no, pero era una iglesia la que él tenía en mente, la que tenía en su corazón. Pero nosotros los hombres, como seres finitos, pecadores, pues cometemos errores. Cometemos errores, fallamos, faltamos a la unidad, buscamos a veces intereses personales y es lo que ha hecho que la unidad se rompa. A veces también la inflexibilidad, el ser rígidos, ha roto la unidad. Las cosas tienen que ser así y no de otra manera, han roto la unidad, que realmente a veces son intereses personales de algunos pues gremios. Entonces hoy vamos a tratar un poquito de cómo podemos lograr, o cómo la iglesia nos habla de cómo podemos lograr esta unidad. Lo bueno y lo que nos da esperanza es la oración de Cristo. Cristo está continuamente orando por la unidad. Y Él ya rogó. En la Sagrada Escritura nos dice que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y el deseo de volver a encontrar esta unidad dentro de la iglesia, de todos los cristianos, es un don de Cristo y es un llamamiento del Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia está continuamente pues haciendo estas jornadas ecuménicas. Por eso la iglesia también ha dejado a la renovación carismática también este tema del ecumenismo, le ha llamado para que sea una de sus misiones. Para responder adecuadamente a este llamamiento del Espíritu Santo se exige pues una renovación constante de la iglesia. Ahora bien, esta renovación constante de la iglesia es en fidelidad, una fidelidad a su vocación, a la vocación que tiene la iglesia, a su misión, pero tiene que siempre ser renovada, y este es el alma del movimiento hacia la unidad. Renovarse continuamente, ella sí misma, o sea, no estancarse, no detenerse, no renovarse, darse cuenta cuando se está desviando de su misión, de su vocación, cuál es la vocación de la iglesia, y ahí renovarse continuamente y ser fiel a su vocación. Otra cosa importante es la conversión de corazón. Importantísimo, mientras nosotros no estamos convertidos de corazón, pues siempre vamos a estar buscando nuestros intereses, y el pecado no va a ser
constantemente pues buscar otros pecados, y nos haría cada vez más corruptos. Entonces por eso siempre una continua conversión del corazón, es llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros de la Iglesia de Cristo es la causa principal de las divisiones, como dije. Otra cosa importante es la oración en común, porque esta conversión del corazón y la santidad de la vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, es como el alma de lo que viene siendo todo este movimiento ecuménico. Por eso ustedes ven que en Roma se hacen jornadas de oración ecuménica, se invitan a ortodoxos, se invitan a pastores de distintas denominaciones, porque a través de la oración es que podemos conseguir esa unidad, orando. También un fraterno conocimiento recíproco, nosotros conocerlos a ellos, conocer su doctrina, conocer su espiritualidad, su manera de ser, de existir en su ser eclesial para ellos, y ellos conocernos a nosotros. O sea, no dar por hecho cosas, sino conocerlas de parte de ellos, porque eso ha sido parte también de nuestro común desacuerdo. Ella a veces, muchas denominaciones protestantes dan por hecho, por ejemplo, que nosotros los católicos somos idólatras. Lo dan por hecho, sin ponerse a ver si esa es nuestra doctrina, sin ponerse a leer nuestra teología y ver que nosotros opinamos de las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por desconocimiento. Entonces, una gente que te agarra y te dice, no, que yo soy idólatra, y tú acogerlo sin más, pues lo que te hace es pues desviarte en la unidad, no dificulta la unidad. Pero cuando hay un diálogo, un conocimiento recíproco, yo conozco tu doctrina, tú conoces la mía, eso nos permite pues dialogar. Otra cosa es la formación ecuménica de los fieles, especialmente en los sacerdotes, que sepan cómo que tiene que ser ese ecumenismo. O sea, es nosotros abrirnos a la unidad, pero sin dejar de ser lo que somos, sin dejar de ser católicos, igual ellos, sin dejar ellos de ser lo que son. O sea, por ahí es que va la cosa, hasta que en las cosas comunes vayamos calando en la unidad, ellos viendo lo que les falta y nosotros viendo lo que nos falta, en lo que tenemos de común, pero cada uno con su identidad, nunca perdiendo su identidad, nunca siendo infiel a su propia vocación. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre cristianos de distintas iglesias y comunidades, ese diálogo tiene que ser constante. Ese diálogo para ver tu punto de vista, ver mi punto de vista, eso es vital. Y también, por último, la colaboración entre los cristianos en distintos campos de servicio a los hombres, como es la caridad, como es, por ejemplo, esas guerras o luchas que tenemos en común, como por ejemplo la defensa a la vida. Es bonito cuando uno ve, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando se hace una marcha por la vida, un encuentro por la vida, vamos la Iglesia Católica y van también las iglesias protestantes. Nos unimos todos porque estamos de acuerdo que la vida debe protegerse, que la vida es importante. Entonces, esas son cosas que nos ayudan a unirnos más. Entonces, esta preocupación por la unidad atañe a la Iglesia y es parte también de su misión. Tiene que buscar esta unidad, tanto los fieles como los pastores. Pero hay que ser conocedores de que, aunque tengamos el propósito, esto es una tarea que nos supera, lograr esa unidad, lograr que sea una única iglesia de Jesucristo, eso es algo que nos supera, de nuestra capacidad y fuerzas humanas. Por eso hay que poner toda la esperanza
en la oración de Cristo por la iglesia. Toda nuestra esperanza tiene que estar ahí, en el amor del Padre hacia nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Sin su ayuda esto sería imposible. En nuestro próximo encuentro vamos a tratar la iglesia como santa. La iglesia es santa. Ya hablamos que la iglesia es una. Ahora veremos por qué la iglesia es una, por qué la iglesia es santa también. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.